Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Diseños en Acción, realizado en conjunto por el Instituto Nacional del Teatro y la Asociación de Diseñadores Escénicos de Argentina. Diseños en Acción se propone registrar un proceso de creación de las disciplinas que conforman ADEA. Así, sumamos un nuevo contenido de reflexión sobre la práctica y sus protagonistas. 4 disciplinas, 4 diseñadores, una moderadora, que no se conocen personalmente y es la primera vez que trabajan juntos, conforman un equipo multidisciplinario y original. 4 encuentros con un disparador, varias obstrucciones y un objetivo: lograr un diseño conjunto. Mi nombre es Tatiana Rulli, soy escenógrafa, graduada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires, de Cava. Estoy residiendo hace un poco más de 5 años en Viedma, Río Negro, soy oriunda de Buenos Aires. Me desempeño un poco antes de recibirme, desde el 2011 aproximadamente, como escenógrafa en teatro independiente. En general, en teatro independiente, como saben, muchas veces las tareas son múltiples, no solamente o con el diseño de escenografía o la realización, sino como con el diseño escénico integral un poco. Pero desde hace varios años que trabajo con tecnología digital, soy además presidenta de una cooperativa de trabajo en tecnología. Estoy por licenciarme en Arte y Sociedad y estudiar una licenciatura en Arte y Tecnología, con lo cual, desde hace varios años ya que vengo implementando y vengo utilizando el recurso del video escénico y del videomapping entre distintos recursos, en las puestas y en los diseños escenográficos que desarrollo, como un recurso más escénico. Yo creo que todas las disciplinas, que conjugan el diseño escénico son particularmente diversas, complejas y ricas. Cada una tiene una característica y un aporte particular, pero creo que la mirada de los diseñadores escénicos sobre la construcción dramática de una escena o de una obra es fundamental, así que festejo que nos estemos encontrando para mostrar un poco de qué se trata nuestro quehacer en estas disciplinas tan ricas, complejas, diversas, pero hermosas para mí. Así que eso. Bueno, soy Roberto Traferri, voy a trabajar con la iluminación, voy a intentar hacerlo. Para mí lo que ocurre en un escenario es la exacta comunión. Para mí no hay límites, no hay diseñadores, hay un hecho artístico y hay un grupo de gente en el mismo escalón. Cuando digo en el mismo escalón, están parados en un igual la dirección, la actuación, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, video, todo lo que significa conseguir una comunión para que sea una sola cosa, un hecho artístico. Es mi cruzada desde hace mucho tiempo, esta de igualar, no de separar, porque justamente el escenario creo que nos reúne, no nos encasilla, digamos. Se puede ser tan elástico como uno quiera hacerlo y pueda hacerlo, mucho más en el trabajo colectivo. Yo empecé a trabajar allá por el 89 sin tener idea de la escenografía, la verdad. O sea, era un artista, venía por el palo de las visuales y siempre me interesaron, estaba estudiando sociología y medio como mágicamente me convocaron a ver unos ensayos, me interesé muchísimo, armé una maqueta y cuando vi bajar la maqueta del camión, dije, yo quiero esto. O sea, cuando esa maqueta pequeña que había armado en mi taller, la vi bajar, dije, quiero esto. Y ahí me fui a estudiar a La Plata, estudié la licenciatura en Artes en La Plata con orientación en escenografía, y paralelamente con Gastón Breyer, que para mí fue mi maestro. O sea, tengo el título académico de La Plata, pero bueno, él fue mi maestro. Y después fui asistente durante muchos años también de Héctor Calmet,
Y bueno, y siempre trabajé en teatro independiente. Trabajé mucho también en Teatro por la Identidad, y para mí el teatro independiente es mi mundo. Y bueno, y soy como muy curiosa y me encanta siempre como ir metiéndome y conociendo distintos aspectos, y esto que dice Roberto de la suma, ¿no? De la suma de los lenguajes, y que son todos los lenguajes son iguales a la hora de diseñar, es fundamental. O sea, pues la reescritura dramática y la dramaturgia se genera desde todos estos lenguajes. No hay una sola, como también decía Tatiana, no hay una sola dramaturgia. Y nosotros manejamos la visual. Yo también, yo soy Santiago Pérez, soy arquitecto de formación académica y soy escenógrafo de hace 30 años por andarlo, por camino andado. Yo empecé incursionando en la ópera y después, bueno, seguí con el teatro independiente, la danza, instalaciones, o sea que básicamente mi tema es el espacio, y un poco creo que a los codazos nos hemos impuesto esto de que los técnicos en el teatro hemos empezado a ocupar otros lugares, esto de armar dramaturgias comunes arriba de un escenario. Me parece que eso es cada vez más relevante, el tema de ya no es quien decora. A ver, vos que tenés buen gusto, armarme un fondo para... Digo, eso me parece que ya ha sido una etapa absolutamente superada. Eso, en mi época fue como al principio, esas luchas así intestinas. Me parece que ahora ya estamos como en un nivel de diálogo bastante más cercano, ¿no? En ese sentido me parece que hay un lugar que a fuerza de trabajo se impuso con el tiempo, ¿no? Acá en la Argentina, me parece que es un poco así. Bueno, mi lugar de trabajo es Córdoba, básicamente, y bueno, he incursionado en otros lados, pero básicamente es... Un Negroni, para empezar, y un universo en una caja. Parafraseándola a María, yo traje mi propio universo, donde, por supuesto, lo primero que vamos a encontrar es un barbijo pandémico, compartimos el amor por Borges. Aquí tenemos unas pequeñas cosas del universo Pérez, unos origamis Shakespeare, Lupa, María Callas, ópera. Un ángel barroco americano, cajas con cuerdos, lupas gigantes, especias, que también soy un sibarita de la cocina, además, el sapo de la suerte, recuerdos de cosas. Aquí traje la ficha para jugar, para terminar jugando al ajedrez, que está por ahí atrás. Siempre una brújula para no perderse en el horizonte. El Buda que me acompaña. Avioncitos de papel.
pequeños y más recuerdos, unos haikus, y como no iba a estar presente Charlie también. Y así, en esta pequeña caja de recuerdos, es mi primer encuentro con María Negroni y este homenaje que estamos haciendo desde el diseño. Así que los primeros disparadores como para empezar a ver a qué puertos arribamos. Bueno, adiós. Lo que les compartí es los primeros apuntes, las primeras ideas que surgieron de mi lectura del texto. Yo hice 3 lecturas del texto en principio, siempre hago una primera lectura como más superficial si se quiere, como de la que en general lo que me queda es una primera sensación, un croma. Después hago una segunda lectura en donde busco algunas referencias, si se quieren, más duras o referencias que me hagan ya empezar a pensar en formas, en estilos. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió, a mí la lectura me dio una sensación como de un espacio, bueno, obviamente un espacio de ciudad o urbano, ¿no? Pero me dio una sensación como de necesidad de que existan ventanas o que hay fragmentos, como un espacio bastante atiborrado, que eso igualmente, bueno, veremos qué va pasando, pero unas primeras ideas que tienen que ver con cómo podríamos incorporar el video escénico en esta apuesta o en esta pequeña biografía mínima, en estos apuntes para una biografía mínima, y me pareció que una de las técnicas de video más adecuadas sería el video mapping, precisamente porque lo que permite jugar como con los fragmentos, con pedazos de imágenes, pedazos, digamos, de videos, y no, digamos, como el video presente tal vez en toda la escena, sino como poder jugarlo desde ese lugar. Y se me vinieron imágenes, algunas pequeñas imágenes, si querés, Pía, pasar a la siguiente, algunas pequeñas imágenes cero, como son imágenes de referencia, pero del estilo, ¿no?, que me imaginaba estos videos, animaciones, que quería compartir con ustedes, estas primeras imágenes de silueta, de espacios íntimos que se ven en una totalidad. El espacio es negro porque me parece que aún hay un montón de cosas por definir y pensar, pero me daba la sensación de que de esta manera podía contarles un poco cuál era la sensación primaria que me daba, ¿no? Como tratando de acotarme bien a la disciplina que me toca en esta oportunidad, que es ver cómo desde el video escénico podemos aportar, se podría aportar, digamos, a construir escena o a construir, digamos, un poco de poética en este texto, y me daba como cierta nostalgia, ¿no? Como cierta atmósfera de nostalgia, cierta atmósfera de soledad, ¿no? Por lo que fuimos leyendo en el texto. Y bueno, estas son como las primeras imágenes, la primera imagen o las primeras imágenes de referencia que me surgieron. Hice varias lecturas del texto, también buscando como los climas y las sensaciones, como la primera sensación que me iba generando, y busqué muy poquito, o sea, algo sobre María Negroni, y así como ciertas cosas que me acercaban a su pensamiento, y bueno, y eso es lo que tomé, y yo le juego a contestarle, que es lo que está como entre paréntesis, o sea, esta relación mía con las imágenes y con la infancia. Como recuperar ese universo que ya lo hace a través de las palabras, y que yo lo hago a partir de la imagen, la textura, el color, la morfología. Y hablo de habitar porque, si bien la disciplina con la cual me estoy presentando ahora no es la escenografía, sino que es el vestuario es un habitar del personaje.
O sea, desde ese sentido es que hablo del habitar. Bueno, y acá tomé como pequeños parrafitos que me iban generando, me iban disparando determinadas cosas. Entonces, bueno, esto que está más grande es eso, del hombre que amaba perderse en la ciudad en la que vivía, me remitió a los laberintos, a Escher, Borges, Dédalos, ¿no? Como los estereotipos de laberintos. Y el hilo, o sea, el hilo que le da Ariadna, como lo primero que me acerca también a la trama del vestuario, ¿no? Como esa soga, ese hilo, ir pensando en ir acercándome de algún modo a la materialidad. O sea, bueno, es todo lo mismo, ¿no? O sea, había nacido un caracol azul y quise encontrar caracoles azules. Y aparte de esta cosa como que a mí me interesa muchísimo esto de la geometría, o sea, poder encontrar, no sé, esto del número de oro, la geometría sagrada, como trabajar desde ese lugar. Después, bueno, ¿no? Esto se había rodeado de metonimias de su propio cuerpo, y Fritz Kahn, que era un médico, que también era artista y se rodeó de artistas, entonces en su época, en la época en la que vivió, trató de explicarle al hombre cómo era el mecanismo interno de él mismo a través de dibujos, y de dibujos que tenían que ver, que eran como metonimias, porque tenían que ver con la realidad. O sea, esto es una glándula, pero ahí vemos un personaje que va como en una especie de ¿cómo se llama?, de glóbulo blanco navegando entre la sangre. O sea, como me parecía como interesante también pensar esto, ¿no? La siguiente es otra imagen también de lo mismo, y acá como también hay un laberinto, entonces empecé como a encontrar imágenes que empezaban como a amalgamarse. Bueno, esta del olfato es maravillosa, porque es así como la mezcla de lo industrial atravesando al ser humano, ¿no? Que yo percibí un poco de todo esto en el mundo que cuenta Negroni. Pasemos así. Bueno, cajitas, o sea, el sótano. Después cuando habla de estas imágenes, o sea, estas son referencias claras a un tipo de vestuario, pero yo también pensaba me remitía como un lugar oscuro, donde de pronto aparece la luz de determinada manera, y en el vestuario podía ser una, y formaba, o sea, nada, el remitirte a la luna a través de ese vestuario. El sótano, ¿no? O sea, como también estos enfrentamientos de mundos y de paletas de colores que se van amalgamando de algún modo. O sea, lo preciosista del vestuario anterior en contra del óxido y los rojos y naranjas, o sea, y los azules. O sea, se me empezó como a armar ese mundo a través de la textura y el color. Entonces, bueno, y esto es así, la mariposa y la estrella fugaz que también está ahí. Yo lo que hice, que en general es lo que hago siempre con los autores, es estudiar un poco su obra, ver qué escribió, ver qué trabajos tiene, qué trabajos presentó. Y hice esto con María Negroni. Leí algunas cosas de ella y leí reportajes. Y me sirvió un reportaje del 2017 de La Nación, donde definitivamente ella se define como una poetisa, se define, o sea, es claro lo que dice. Para ella no hay nada más importante que la poesía. Digo, no quiero faltar a su palabra, así que lo voy a leer. Dice: la poesía para mí es el grado máximo de la literatura. Te abre las puertas a una experiencia con la ambigüedad, con lo ambivalente, con lo que no es unívoco. Eso es dificilísimo y es importante, porque en realidad en el resto del uso del lenguaje comunicativo, en general uno se mueve con un lenguaje univalente. Yo te digo silla y esa es la silla. No hay espacio ni posibilidad de que haya dos ideas contradictorias al mismo tiempo. ¿Es así o es así?
La poesía y la literatura son el terreno del y. Esto es esto y es lo otro y es lo de más allá. Es fundamental que eso exista en la cultura. Esto empezado por la poesía, pero va a la literatura y el arte en general. Por eso son un espacio de resistencia, espacios naturalmente díscolos que crean antídotos frente al autoritarismo. El autoritarismo es el pensamiento único. Leo un fragmento. Porque a mí me dio dificultades el texto. La verdad es que cuando lo leí, soy probablemente, a ver, estoy acostumbrado a trabajar en otros tipos de textos. Este texto me sorprendió por lo breve. Yo además que pensé que María lo había escrito para este trabajo, para este ejercicio. No pensé que era una fracción de algún texto, con lo cual me confundió en principio. Porque tenía ganas de ser una poesía libre en un formato de texto que no entendía bien. Cuando leí esta nota y descubrí que en realidad ella escribe muchas cosas siendo poeta, entonces deconstruí el texto. Utilicé la puntuación para fragmentarlo y empezaron a aparecer ideas puntuales que me ayudaron a conseguir imágenes puntuales. Pude salir de toda esa parafernalia que no entendía, que me ahogaba un poco, y lo simplifiqué hasta una línea, y entonces lo que aparecía era mucho más sencillo de decodificar. O sea, cuando ella dice, el hombre amaba perderse en la ciudad en la que vivía, me acuerdo que es el primer consejo que te dan cuando llegas a Venecia. No hay nada mejor que perderse en Venecia. Y entonces me regala una imagen. Había nacido en un caracol que alguien abandonó en un hotel a las 3 horas 13 minutos de un corazón azul. También me da una imagen por sí. La suma de estas imágenes hace que yo pueda trabajar en una dramaturgia desde la iluminación, como parte de un todo, como parte de la dramaturgia de la obra, del libro, del espacio, del vestuario, del video. Vuelvo a decir, y le insistiré, quiero siempre estar sumando a este todo por el que vamos a trabajar, ¿no? Es complejo también, porque, a ver, hay una trayectoria de formación, en mi caso, ¿no? Donde trabajo con directores, trabajo con regisseurs, trabajo con coreógrafos. Entonces, a ver, yo creo que esto tampoco nace solo de la nada, el diseño del espacial, en mi caso, que también incursiona obviamente en la luz, en el vestuario, obviamente, todos más o menos manejamos un poco todo. Pero digo, eso por un lado, o sea, este diálogo, o sea, con quién dialogamos para tomar decisiones. En este caso somos entre los pares, lo cual sería el equipo creativo, digamos. Y bueno, el director, me digo que lo vamos a hacer entre todos, y eso está bueno. Sí, por ejemplo, qué sé yo, en el texto, por ejemplo, no hay una acción dramática, entonces, digo, para pensarlo, el género, por ejemplo, no hay acción dramática. Hay como pequeñas como acciones o remembranzas, ¿no? Que aparecen. Ella tocaba, madre tocaba el piano. A mí lo que me aparecían eran estas cosas como por eso los fragmentos, ¿no? Sí, como sí. de... Por eso digo que como que sería como una más performance, porque claro. Bueno, tiene que ver con esto, como una instalación, qué sé yo. Bueno, en realidad también podemos pensar, no sé, digamos que aunque haya ausencia de directorio o que sea un texto que no tenga una estructura como de texto dramático tradicional, ¿no? Donde tenemos los personajes, las didascalias, con todas nuestras indicaciones, si se quiere, digamos, podemos extraer de acá información como para tener
no sé, idea de personaje, por ejemplo, ¿no? Como para empezar a pensar qué cosas nos sirven para empezar a anclarnos en el drama, ¿no? En el texto, digamos, y en la acción dramática. Digo, el hombre amaba perderse en la ciudad, hay un hombre, hay una ciudad, digo, ¿no? Empiezo a releer el texto. Que había nacido un caracol, ok, esa es la prehistoria de ese hombre que amaba perderse en la ciudad en la que vivía. Había una madre que amaba el piano, había un padre que trabajaba con telas o estaban las telas. En la casa había varios chicos, uno de ellos era paralítico, otros que todos jugaban en una avenida. Digo, ahí aparecen como pequeñas acciones, está bien, capaz no van a ser acciones que se desarrollen en un acto, ¿no? Que tengan una duración en donde, ¿no? Sino que esto es lo que es más, me parece que entiendo lo que decís, Santiago, que es más performativo en este sentido, ¿no? Como que son cosas más, son acciones más concretas, cortas, que no tienen un desarrollo, digamos, como tendrían en un texto tradicional, si se quiere. Pero me parece que hay elementos, capaz podemos hacer eso, como mirar en el texto y pensar qué elementos nos sirven. A mí, por ejemplo, en la primera lectura me apareció la idea de las siluetas y del video de animación. Lo que me centré fue tratar de sacarme encima, tener que pensar el espacio, que no me condicione el espacio. Sí, obviamente, yo pienso, desde mi disciplina, vamos al espacio público, al espacio abierto, y para el video escénico es un tema a considerar, porque si vamos a tener video necesitamos determinadas cosas que se cumplan para que ese video se vea o tenga la potencia poética, dramática, estética, lumínica que necesita como para que esté sumado, integrado, digamos, a la propuesta. Pero a mí me pareció como, bueno, las siluetas de esas siluetas, entonces de repente me imaginaba estos como fragmentos, como decir, bueno, en esas ventanas, me imaginaba ponerle que hubiese esas ventanas de las que habla del sótano, entonces yo me imaginé, bueno, la ventana, el sótano, la ciudad, se ven, digamos, esas acciones, si se quieren, a través de siluetas, a través de movimientos, filmados. Yo lo pensé me decía la animación estilo teatro de sombras, porque pensaba para que precisamente no sea, que el video no compita tanto visualmente, ¿no? Porque el video, ponés la pantalla, el video y estamos en el cine, ¿no? Y la idea es que complemente. No sé si se entiende lo que estoy compartiendo con ustedes, pero sí, a mí como que hay un montón de información en el texto que nos puede armar el guión, digamos, que nos pueda terminar de armar el texto, de reponer la información que nos falta y sacarnos de encima al director, la directora, el directore. Sí, a mí algo que me pareció como que me gustó mucho del texto también es que, o sea, está lleno de imágenes y estas pequeñas acciones, ¿no? Pero hay una parte que dice, pero en su cabeza nada se había movido. O sea, como esa contradicción también de esos fragmentos, claro, y que está ¡es adentro de la cabeza! Como que, sí, o sea, digo, que da para jugar, o sea, disparar para cualquier lugar, o sea, para el que querramos, o sea, pero sí esto de los fragmentos, y que yo lo encontré como muchísimas sensaciones y microacciones. Sí, tal cual, como pequeñas, sí, como acciones con su propia imagen además, ¿no? Y capaz que son imágenes completamente distintas que las que puedes construir. En el jardín, la madre hacía pasteles, el jardín se atestaba de ositos de trapo, y el sótano ardía, y el osito de trapo y el sótano ardiendo son como, el osito en el jardín, como que son imágenes re distintas. Uh-huh. Sí. Y esto del rompecabezas, ¿no? Como esta idea también, eso del fragmento y rompecabezas que parecen piezas que no tienen nada que ver y que terminan como armando este fragmento total. Esto que yo hice el videíto con cajas, porque a mí me remitía un poco, que eran como cosas estancas, una sumatoria de ideas estancas en espacio. A ver, yo acá dibujé los camiones
en planta, con los contenedores y llenos de cajitas y que se van armando, qué sé yo, en el espacio y se conectan entre ellos, y el público va recorriendo estos laberintos de cajas de distintos tamaños. Son como contenedores, y en esos contenedores hay cosas físicas, hay cosas virtuales, hay actores, hay imágenes, hay qué sé yo. No necesariamente ilustrar el texto con lo que No, las dice atmósferas pueden estar, claro. pero sí puede haber elementos de ese texto, más atmósfera, más otras ideas de nosotros, porque también, a ver, yo en el video decía como mi universo, porque, a ver, necesariamente el autor pasa por nuestros filtros, y nosotros le damos impronta a eso, ¿no? Sí, además es un texto que te hace un poco de trampas, porque te lleva, inmediatamente te lleva a graficar. Digo, es muy fácil graficarlo, porque te canta todos los objetos y te los pone en la mano. Y es bastante difícil escaparse de esa, que es donde uno tendría que salirse, ¿no? Porque finalmente si todo el arte del escenario termina siendo un grafismo del texto, no es teatro, claro. Es un audiovisual. Sí, sí, claro. Pero digo, hay como universos que dispara, que deberíamos alejarnos. Yo decía que no vamos a ilustrarlo del texto, pero sí ideas y estados, ¿no? que propone con ese texto, que es disparado. Realmente Sí, podemos descubrirlo. perdón, pero me parece que una cosa es ilustrar o quedarse digamos, en las imágenes de forma literal, ¿no? Que creo que es lo que decías vos, de como quedarnos, claro, anclarnos en lo literal del texto y decir, bueno, en el jardín se atestaba de ositos de trapo, entonces hacemos un jardín atestado de ositos de trapo. No sé cómo son los ositos de trapo, pero bueno, los ositos de trapo. Capaz la idea no, pero sí me parece que esta idea de las cajitas, o sea, que nos fue pasando, lo que hablábamos es que nos fue pasando como, a mí me aparecieron ideas de fragmentos, a Jorge como de rompecabezas, a Santiago como de cajitas, como que indefectiblemente hay algo que subyace en el texto, fuera de lo literal y de las imágenes concretas que nos propone o que nos cuenta, que tiene que ver con esto, con que suceden muchas cosas, pequeñas cosas, muchas cosas muy diversas y como que parece que fueran medio al mismo tiempo o medio como en un simultáneo, ¿no? Entonces nos da esta idea de, bueno, de laberinto, de fragmento, de rompecabezas, de cajita, como de distintos contenedores donde van sucediendo esas cosas. Capaz es uno solo en donde va cambiando lo que contiene. En vez de ser, no sé, 10 camiones, es un camión en donde cambia el contenido, el continente es el mismo, pero el contenido y lo que acontece se modifica. De repente aparece un acróbata caminando por como por una cornisa, ¿no? Y de repente estamos en una silla viendo como una señora amasa. Digo, no sé cómo, o sea, tendríamos que pensar en los recursos técnicos que necesitaríamos como para poder ir haciendo ese reemplazo. Pero a mí me parece que la idea de esto de, digamos, que suceden varias cosas y de que son como que es así como, no sé si foto, ¿no? Como imagen, pum, pum, pum. No, eso del ritmo, digamos, es otro. El ritmo además, si bien hay como que pasan muchas cosas, hay un ritmo como más... sí, a mí lo que me gusta es no es abrupto, sino como que hay un devenir, ¿no? Como tranquilo, como con un ritmo, bueno, es algo que va como sucediendo. ¿Me explico? Y la idea de ponerle un poco de carne a este texto, digo en el sentido de que estamos hablando 4 creativos de lo que es la imagen, a pesar de que no me guste mencionarlo de esa manera, pero esto es un texto, digo, esto lo dice una persona. Cuando se dice con un sentimiento, se dice con una cadencia como la que mencionaba,
se dice con una pausa, con una respiración dramática, se dice con un pesar, se dice con alegría. Digo, me parece que tendríamos, me parece que es un buen ejercicio primero, a lo mejor simplemente leer el texto cada uno de nosotros, a lo mejor lo dice una sola persona, a lo mejor son 3 personas, a lo mejor es algo como esperando a Godot, o a lo mejor no, pero digo, mantengamos el hecho teatral, digo, mantengamos la palabra dicha, porque la palabra leída es igual que el color, en la luz sobre todo. Digo, vos decís tomar el texto como el texto de los personajes, digamos, como el texto, sí, como los diálogos. Y empezar a pensar en el texto como un diálogo o un pensamiento o algo que surge de un personaje, porque si no surge de un personaje no terminamos de redondear la obra, digo, es el teatro lo que intentamos hacer. Sí, está claro. Y corremos el riesgo de hacer un gran dispositivo escenotécnico, que no es lo mismo que hacer teatro. Me parece que tendríamos que darle un poco de carne a este texto. Podríamos leerlo cada uno de nosotros con una intención diferente, podríamos trabajar sobre una de las versiones y entonces poner el dispositivo en función de lo que surja. Porque básicamente esto también va dirigido a gente de teatro. Buenísimo. Roberto está haciendo el rol del director que habíamos eliminado y Roberto tomó la posta. Muy bien, lo estábamos necesitando. Sí, lo estábamos necesitando. Yo no estoy muy de acuerdo igual. Porque cuando leemos el texto, como está escrito, son como oraciones muy cortitas, pero tienen un ritmo. O sea, para mí eso, como empiezan en una cadencia muy lenta, como muy pegajosa, qué sé yo, de pronto adquiere un ritmo, de pronto se detiene. Es que toda la palabra, a ver, bueno, no voy a decir algo que me pertenezca, voy a decir algo genial que se lo escuché decir a Jorge Lavelli. La palabra, dice Jorge, y parafraseando las cajitas estas que tanto nos tientan, Jorge Lavelli, una vez un actor le dijo que no encontraba el sentido de esa palabra, y Jorge le dijo, es muy sencillo, la palabra es una cajita. Es una cajita que hay diferentes maneras de tomarla. Uno puede pisar la tapa y seguir corriendo. Entonces la cajita fue solo una superficie para pisar. Uno puede sacar la tapa, meterse en esa cajita y perderse porque la cajita esa no tiene fondo. O uno puede abrir la cajita, tomar lo que necesita y seguir a la otra cajita. Digo, ¿cuál de las cajitas es? No pregunto más sobre el sentido de la palabra porque lo encontró y entendió que era parte de un rompecabezas y entendió que era parte de un dispositivo. El lenguaje, la cajita palabra, es diferente una de otra. Me parece que, por eso digo, estas mismas palabras leídas por cada uno de nosotros me parece que van a ser diferentes cajitas, para hacer una analogía, con diferentes contenidos. Si tenemos algo que nos compromete a todos, tenemos una obra de teatro por poner. Tenemos entonces una necesidad de vestuario, tenemos una necesidad de luces, de dispositivos, de mapping, de video, de imagen estática, de lo que sea. Somos, filosóficamente hablando, somos la ropa de este personaje. ¿Sí? Entonces, no tomemos el riesgo de escaparnos porque vamos a terminar algo que yo tengo pánico, que es el audiovisual, ¿no? Lo demostrativo. Ilustrar. Dejar el teatro, dejar el escenario, empezar a hacer, claro, yo hago unos lindos efectos. Me parece que el teatro no solamente, perdón que te interrumpo, pero me parece que el teatro, cuando hablamos de teatro, si solamente supeditamos el teatro al texto, al texto como palabra, me parece que estamos complicados. No digo que pensemos en que estamos trabajando o estamos pensando en que no haya texto. Me parece que estamos en una etapa anterior, es decir, bueno, ¿cómo? Con la ausencia
del director o del actor, que son los elementos con los que estamos acostumbrados que ya preexistan en general cuando nos incorporamos a un proyecto, cuando abordamos un proyecto, que hay cosas que ya están definidas y de las que nosotros nos desligamos en nuestra práctica de alguna manera, o atendemos a escuchar, a ver cómo dice ese texto ese actor para pensar el vestuario y ese personaje, cuál es su intención, cuáles son un montón de cosas que tenemos que reponer de alguna manera. A mí me parece que es interesante ver a dónde nos lleva a pensar desde lo escénico, desde lo espacial, desde lo escenoplástico, por no decirle solamente lo visual. Digamos, yo creo que el espacio, digamos, puede condicionar muchísimo la acción dramática. Y no estoy hablando de que sea una instalación en donde no pasa nada y es como una pintura tridimensional o una imagen tridimensional estática, sino que el espacio lo que hace puede modificar muchísimo el accionar de un personaje, de un actor, de una actriz. Entonces, sí, démonos también esa posibilidad de indagarlo. Tatiana, Pienso, ¿no? Son cosas que me ocurren. El teatro es un actor, y es un espectador, y es una historia. Esos tres elementos son el teatro. Después, si el actor baila, querés llamarlo teatro-danza, danza-teatro. Digo, estuve en el INT cuando la discusión era si era teatro-danza, entonces era teatro, pero si era danza-teatro no. Lo esencial para que haya teatro es un espectador, es un actor y es una historia. Por eso. Todo lo demás, Bob Wilson hizo una gira por África iluminándose solamente con la hoguera y usando los cuentos tribales. Digo, si nos envalentonamos y pensamos que el teatro puede ser sin la palabra o sin el actor, me parece que no vamos a hacer teatro, vamos a hacer una hermosa instalación. Yo creo que no hablamos de que no haya actor, creo que todavía no llegamos a esa instancia, porque tenemos que reponer. Angelina quería decir algo. Era la propuesta, por eso, que haya una actuación de esta historia, me parece que va a generar el teatro que necesitamos. Aunque sea leído con nosotros, que seremos malos actores. Volviendo un poco a lo que Roberto decía, Roberto, ahora que volviste, decíamos que el texto tiene una limitación temporal, o sea, en una lectura, digo, sin acciones, este texto es relativamente corto, entonces a lo mejor lo podríamos, es eso, esto de que, no sé, habría que hacer como una suerte de dramaturgia, pero digo, a lo mejor pueden haber, qué sé yo, 10 o 20 actores que digan fragmentos de ese texto de distintos modos, quizás. Entonces, hacemos como participar y también extender en el tiempo. Digo, pensando en esto que vos señalabas, como que el riesgo de hacer un dispositivo escenográfico o escénico donde, nada, no rompa pase nada. toda la poesía posible. Claro. Como riesgo noto eso. Entonces, digo, ¿cómo hacer participar actores o bailarines o performers donde ese texto pueda tener una temporalidad que se desarrolle con algo de que suceda? Bueno, nada, pienso. El género, me parece, la definición del género está bueno, porque cuando vos dijiste, Santiago, lo de este ejemplo de que haya de repente 20 actores, actrices, ¿no? Diciendo fragmentos de texto, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa? De repente hay varios que en distintos momentos van diciendo el mismo fragmento. El hombre amaba perderse en la ciudad en la que vivía. El hombre amaba perderse en la ciudad en la que vivía. El hombre, ¿no? Como que distintas cosas pasan. El género, capaz que es lo que nos indicaba Pía, nos puede como empezar a acotar un poco el campo de las infinitas posibilidades de cómo sucede. Si es absurdo, si, digamos, algo que nos sirva como para empezar a anclar no solamente la estética, sino que nos empiece a anclar, digamos, en el género, precisamente. Les cuento algo que me pasa, o sea, no puedo dejar de pensar en ninguna de las otras disciplinas.
Entonces, como todavía, por eso es que yo al principio, Santiago, te hice a vos la pregunta, porque no quería como embarrar, o sea, inmiscuirme en lo que es como tu cajita, ¿entendés? O sea, pero lo que me pasa es que no puedo pensar yo mi cajita, sino pienso la cajita de ustedes tres. No, a mí me pasa lo mismo. En ese sentido me resulta como difícil, porque o sea, la verdad es que es como más cómodo, Santiago, depositar en vos y decir, bueno, a ver, decime qué espacio, y entonces yo a partir de eso diseño el vestuario, ¿entendés? Me resulta más cómodo, pero solo porque no quiero meterme en esa cajita, o sea, que entiendo que son como restricciones. Entonces por eso quizás, o sea, estas lecturas que damos entre los cuatro para poder ver que encontrar un código en común y a partir de ese código empezar a trabajar. Pero me parece que necesitamos como definir ese código, ya sea llamado género o no, no sé, no importa el nombre, pero ver como qué caminito seguimos. Y claro, si hacemos un sorteo... Roberto pateó el tablero cuando dijo, corremos el gran riesgo de armar un dispositivo escénico impactante y que no pase un carajo, en realidad. Creo que ahí, bueno, pateó el tablero de una forma... sí, magnífica. Bueno, estamos de nuevo de cero, digo, ¿no? No, igual me parece que está bueno. Yo creo que no. Pero los cuatro somos teatristas. O sea, me parece que no... O sea, está buenísima aparte esta propuesta de haber propuesto como leer entre nosotros cuatro. Pero, digo, sé que no va a salir una instalación de acá, o sea, porque no estamos trabajando en ese código. Yo creo que no, si esto es una prueba para ver qué sale, digo, respondiendo a Pía, si es una prueba para ver qué sale entre nosotros, sin un director, sin un actor, o sea, sin lo que básicamente es el inicio del teatro, van a salir 1 de 4 liderazgos, van a salir un tratamiento estético que va a prevalecer sobre el otro por diferentes posiciones, porque está bien planteado, porque tiene fuerza, o por lo que sea. Entonces, lo que va a salir es una pelea de rubros, no va a componer una obra de teatro ni un proyecto de teatro, porque, digo, ¿qué hacemos? Hago mi mejor efecto de toda mi vida y lo acompañamos por el mejor mapping que se haya hecho en este planeta. Ponemos el espacio escénico ideal y ajustamos el vestuario a todo eso. No tenemos teatro, digo, desde mi manera de ver, no tenemos teatro. Tenemos un gran dispositivo que no sabemos qué va a hacer. Yo creo que capaz, Pía, no sé qué pensás, pero capaz lo que podemos hacer para el viernes, no sé, se me ocurre, que a mí me serviría como para ordenar un poco también todo lo que hablamos, todas mis ideas y todas con las que me quedo de todo lo que fuimos compartiendo hasta acá, es decir, bueno, capaz como venir con una propuesta de género, como para cumplir con esa pauta, y que de alguna manera yo entiendo que el género nos va como a atravesar, nos va a hacer una guía como súper importante en todo sentido, y con una propuesta, digamos, de obra, entre comillas, ¿no? Como decir, bueno, yo me imagino tantos personajes y o actrices, actores de tal género, siempre nosotros trabajamos cada uno desde nuestra disciplina, pero decir, bueno, tal género, se me viene a la cabeza, tal género con tal cantidad de personajes, actores y qué sé yo, cada uno. Porque eso también forma parte de un proceso capaz de creación colectiva, no de diseño escénico, pero sí un proceso de creación colectiva de una obra. Y veces que hay proyectos que surgen de las ganas de que exista un proyecto también, y que se va buscando, capaz surgen proyectos ni siquiera de un texto, sino de un género, o sino de una búsqueda, o de una experiencia anterior, o de haber compartido alguna cosa que nos hizo, que nos aunó de alguna manera y nos dieron ganas de encarar un proyecto teatral, y entonces buscamos autor, buscamos texto, buscamos...
Entonces me parece que en ese sentido puede ser interesante, decir, bueno, en base a todo esto que nos trajo el texto y todo lo que compartimos, bueno, yo me imagino esto con tal género, y más o menos así. Y ahí vemos, porque capaz llegamos más o menos a una misma idea, o capaz no, y terminamos haciendo de Tin Marín de Dopingüe, y elegimos cuál de las 4 propuestas nos resulta más factible. Ahí podemos hacer un análisis de pros y contras en términos de lo que sería, por ejemplo, no sé, los requisitos técnicos que nos implicaría. O sea, bueno, a ver, ¿qué posibilidades reales de hacerlo tenemos en términos de, bueno, cuál es la complejidad para mí desde el video escénico, para Santiago desde el diseño escenográfico, para vos, Robert, desde la iluminación, para Jorge desde el vestuario? Podemos imaginarnos un plazo. Bueno, tenemos 30 actores, actrices, actores, en inclusivo no sé cómo decir actores, les actores. Y de repente te dice, bueno, fantástico, pero para tener 30 actores con un solo vestuario, pensando que no tienen cambio de vestuario ni nada, bueno, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Cuánto recurso necesito? ¿Qué me implica? Pienso, ¿no? Como también ahí nos van a ir apareciendo capaz limitantes que van a decir, bueno, no, capaz que 20 son mucho, pero 10, no, bueno, 5, che, y absurdo, ¿no? Como decir, hay una paleta de colores que nos imaginamos todos. El azul está en el texto. Y como el contraste cálido-frío, si se quiere, también aparece un poco en el texto. Los fragmentos nos los imaginamos todos. Bueno, entonces tomemos esas cosas en común. Pensemos eso, definamos género, color, paleta, no que lo definamos, después lo trabajamos juntos, pero capaz son cosas que nos sirven para el viernes venir y ponerlo en común y terminar de definir eso. Y nos termina de ordenar en esto que nos falta, que es lo que termina haciendo que sea teatro y que no sea otra audiovisual. cosa. Sí, un audiovisual o una instalación. La idea de los problemas de la producción de la cantidad de gente es un marco que tenés que tener en cuenta, porque volvemos a DEA y en el teatro independiente, y entonces ya no tenés el marco de Cirque du Soleil. Claro. Tenés acotaciones, tenés referencias que tienen que ser concretas para que esto sea real y no sea un viaje entre 4 locos que se fumaron una pipa. Digo, me parece fenómeno, no digo que no fumamos solamente. Claro, exactamente, o sea, no confundamos a quienes eventualmente van a ver el video que no tienen la pipa, y entonces van a quedar colgados, ¿viste? Es como el chiste de 2 locutores, se matan de risa y vos decís, ¿de qué se ríen estos idiotas? Porque está en radio, no los viste. No, claro. El viernes, chau. Chao. Nos vemos. Nos vemos.